Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal. La Federación Argentina de Farmacia, como siempre, les da la bienvenida también a través de este programa que es el número 590. Y luego de una semana en la que los argentinos estuvimos realmente pendientes, alentando a la República Argentina, bueno, lamentablemente nos tuvimos que volver a casa, Gustavo. Nos quedamos afuera. Vamos a aclarar, Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Exactamente. Bueno, sí, a ver, ¿qué es lo que pasa y por qué tocamos el tema del Mundial en un programa que le comentamos a ustedes, temas de actualidad política, económica y gremial, el humor de los argentinos, y este humor de los argentinos que buscaba alguna catarsis a través del fútbol, y bueno, que esta catarsis no se pudo dar, pero hay un hecho que sí fue significativo. Y el hecho significativo, por ejemplo, fue cuando se realizó el partido Argentina-Nigeria, despidieron a 354 trabajadores de Telam. Y en esos despidos, muchos estaban hace 20 años, muchos no fueron incorporados porque eran penoristas, populistas o kirchneristas, sino que periodistas de larga trayectoria. Algunos de ellos, uno de ellos padecía cáncer. Realmente un hecho significativo, o sea, mientras que ocurría el Mundial, parecía una maniobra disuasiva que ocurrían estos despidos. Ahora en instantes les voy a mostrar una placa con despidos, pero otro de los temas significativos de la semana fue el abrazo al Hospital del Cruce, ¿sí? Un hospital de cuarto nivel, y como cuando acá en el programa hablamos de salud, es muy importante que ustedes tengan determinada información. En el Hospital El Cruce de Florencio Varela se realizaron 55 trasplantes hepáticos. Y yo le quiero preguntar a algunos de ustedes que tendrán algún sistema privado de salud, si en la prepaga o la clínica que tiene la prepaga, pregúntenle al director médico cuántos trasplantes hepáticos hubo. Hay que ver si hubo un trasplante hepático. Eso es el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Pero como si fuera poco, a ver si tenemos la placa ahí. Sí, se realizaron, ahí tenemos, 1000 neurocirugías, 500 cirugías cardíacas y lo que le mencioné recientemente, 55 trasplantes hepáticos. Me pueden decir ustedes, bueno, Florencio Varela tiene aproximadamente entre 400.000 y 500.000 habitantes. No, es un hospital de cuarto nivel. Cuarto nivel significa, en cuanto a generación y complejidad, es un hospital que tiene muchísimas derivaciones. Y yo me hago la pregunta, y que a ninguno de nosotros nos ocurra este tipo de situación. Si tenemos un familiar, preferimos que haga, en este caso, un trasplante hepático o una cirugía cardíaca, aquella persona que hizo una en el año o aquella que hizo 55 cirugías en el año. El expertise es otro. Este es el hospital en la cual buscan reducirle un 40% el presupuesto. Y otro de los temas de la semana, que lo habíamos mencionado, principalmente con los colegas de Telam, si tenemos la otra placa, que es la placa de despidos y la placa de despidos en el sector público. La tenemos ahí, a ver si la podemos ver en instantes. Acá tenemos el informe de la UCA. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar del barómetro de la deuda social de la UCA. Otro de los informes que también fue publicado en distintos medios. ¿Por qué menciono el informe del barómetro de la deuda social de la UCA? Porque la UCA fue crítica con el gobierno anterior, nada más que le está diciendo al gobierno actual, señores, los indicadores que ustedes tienen son peores que los indicadores que existían en la gestión anterior. Y vamos al primero, la pobreza, 48,1%, pero si nos vamos al conurbano bonaerense, llega al 54,3%.
quienes van, los niños, estamos hablando del porcentaje de niños y niñas, ¿no? Quienes van a comedores para almorzar, para desayunar, a merendar. 1 de cada 3 niños van a comedores porque no tienen para almorzar, desayunar o merendar. Fíjense que la situación es delicada. El tema de la indigencia, el 11%, ahí dice 10,8%. La contaminación ambiental y los problemas de saneamiento, 51,3%. ¿Qué quiero decir con esto? Futuros problemas de salud, futuros mayores costos en salud, tanto que les gusta el recorte o que se habla tanto del recorte presupuestario, no apuntar a esto genera el día de mañana genera más problemas en salud y mayores costos en salud. Las personas que son atendidas en salas barriales, discúlpeme, y hospitales públicos, el 81%, ¿sí? 81%. Esta muestra que hace el Observatorio de Pobreza de la UCA, lo hace sobre una población, sobre un número de 5.700 conglomerados poblacionales. No un caso al azar o una muestra al azar o una muestra telefónica. Hay que prestarle mucha atención. Y otro de los temas, el acceso a las nuevas tecnologías en las escuelas públicas, el 49%. Esto pueden ser las netbooks o puede ser aquellos que sí tienen computadoras, pero de pronto no andan las computadoras porque están mal mantenidas o no tienen internet para poder enseñar a los chicos. Todo esto lo dio el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Bueno, así comenzamos el programa con estos datos y vamos a presentar a los invitados, ¿te parece? Exactamente, Gustavo, bien lo decís vos, ante todo nuestra solidaridad con todos, como bien lo dijo Gustavo, y en lo personal con nuestros colegas y compañeros de TELAM, estamos con ustedes, gente. Justo acá estaba la placa que quedó pendiente, quedó una placa pendiente, a ver si la podemos ver. Los despidos en empresas públicas, ¿sí? El caso de TELAM, 354 despidos. Acá el segundo FADEA es una fábrica de aviones, también estatal, que está en la provincia de Córdoba, mayoritariamente, 680 despidos, fabricaciones militares, 345 despidos, Radio Nacional, 646 despidos, yacimientos carboníferos, Río Turbio, 400 despidos, Lotería Nacional, 160 despidos y Casa de la Moneda, 26 despidos. Este es el escenario que hay en materia de despidos en empresas públicas. Ahora sí vamos a los invitados. Exactamente, bueno, después de conocer estos datos realmente terribles, tremendos, que hablan de una realidad, los números no mienten. Vamos a darles las bienvenidas a quienes van a estar en nuestro estudio el día de hoy en nuestro programa. Sergio Sassi, el secretario general de la Unión Ferroviaria. Vamos a estar hablando con él de la actualidad gremial. Sergio, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros realmente. Muchas gracias por estar. Y en la otra parte del estudio, hoy nos preséntalo vos, por favor, al sociólogo, el doctor Carlos de Angelis. Sí. A nuestro querido amigo Carlos de Angelis, sociólogo. Vamos a actualidad política. Hay mucho para hablar de actualidad política, una política que está revolucionada, convulsionada por sobre todas las cosas y que a nosotros, al común de la gente también, que son quienes manejan nuestros destinos, nos preguntamos dónde estamos parados. Y el tema que vamos a plantear con usted, en instantes se lo vamos a plantear con usted, los argentinos adictos al riesgo, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Si me permitís, una sola cosita, mostraste recién la placa de indigencia, 11%, para que quede claro qué significa eso. 11% de los niños argentinos no tienen para comer. Eso es la indigencia, no poder llegar a la canasta básica, no poder comer un plato de fideo o arroz. Son niños que no tienen futuro porque no se van a desarrollar como corresponde. Perdón por la... muy bien, me adelanté, pero bien soporte. Esa placa, yo lo conozco a Agustín Salvia, hemos trabajado juntos, lo que hace es de una calidad internacional y esa cifra no puede pasar desapercibida. Me parece que hay que tomar acciones de la política inmediata, urgente. Menos LEVAC, más comida para los chicos, porque son argentinos que no van a poder tener una vida de calidad. Exactamente. Y también tenemos que ver, analizar del punto de tu abordaje, el sociológico, cómo reaccionan los argentinos ante estos estímulos y los medios de comunicación. Muchos lo han colocado, pero en las últimas páginas de los diarios, y no en primera plana, un indicador de alguien que permanentemente le marcó a distintos gobiernos algunos indicadores. Totalmente. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a hablar de los temas gremiales. ¿Y por qué digo hablando de temas gremiales? Porque, bueno, en el día de ayer hubo un paro
de los docentes, principalmente por las medidas, a ver, ¿cómo puedo decir?, de mano dura que aplicaron contra los docentes. Y todo esto está relacionado con el paro general que hizo la CGT, por otro lado el gobierno nacional, que de alguna manera buscó hacer mirar para el costado el paro de la CGT, y de pronto como justificando que todas las medidas que toman desde la Central Obrera, las 12 TA y demás, apuntan porque quieren que el gobierno no finalice su mandato. ¿Es así? ¿Es esa la lectura? No, todo lo contrario. ¿Quién más que los dirigentes sindicales y el peronismo que identifica la gran mayoría ha defendido a rajatabla la democracia? Los números que mostraban recién son realmente contundentes, los de la UCA, los mismos que muestra el gobierno con el índice, y lógicamente que la Central Obrera ha llegado, después del diálogo constructivo que ha llevado adelante, si bien uno no participa del Consejo Directivo, está en contacto permanente con los compañeros, una agenda en la medida y en el camino de aportar realmente a esta situación difícil que vive la Argentina. No se ha logrado y por eso se llegó a esa medida de fuerza que fue contundente, que no se resuelve la real problemática que tiene hoy la Argentina, que esta política principalmente económica está orientada a unos grupos concentrados de la economía en beneficio de esos grupos, y lógicamente que está impactando fuertemente en el mundo del trabajo, en los sectores más vulnerables, en los jubilados, en los sectores más carenciados. Y ese es el reclamo de la Confederación General de Trabajo, que también estamos en un proceso de reordenamiento buscando una unidad que nos fortalezca, y en donde también tenemos nosotros una deuda interna en el cual debemos ser capaces de proponer un proyecto real de país orientado a discutir los temas reales de agenda que tiene que tener Sergio, el gobierno, yo ¿no? me imagino que vos hablarás obviamente con otros secretarios de otros sindicatos, ¿no? Y van recabando información más allá de las encuestas, más allá de los datos que vayan vertiéndose de cada sector, los despidos que se van dando, ¿no? Porque todo esto que nosotros fuimos pasando en placas son algunos datos, pero hay datos que son realmente muy fuertes en muchos sectores que han tenido una cantidad de despidos realmente impresionantes, increíbles, y que si bien se ven reflejados, pero no en la profundidad, por ejemplo, de lo que sucede en muchos lugares del interior de nuestra querida Argentina profunda. Si ustedes mostraban claramente lo que son del sector público, sí, y solidaridad no solo con los compañeros de Telam, sino con todos los que han perdido el empleo, que es una familia más que se queda sin poder adquisitivo, sin poder llevar su comida a su hogar. Lógicamente el impacto, para dar un ejemplo, el impacto de las importaciones que ha generado la pérdida de empleo en lo que es la industria metalmecánica, en la industria textil, en la industria del calzado, que son miles y miles de puestos de trabajo que se han perdido, que no se han recuperado, que esta apertura indiscriminada de las importaciones que está creciendo. Hoy la importación supera claramente la exportación, y eso es algo que debería ser totalmente al revés la ecuación, ha generado una pérdida de empleo real y concreta, que si bien se muestran, y los índices que muestra el INDEC, ha habido una recuperación, mucho se da también con el trabajador autónomo, no con una relación de dependencia como venían teniendo miles y miles de trabajadores. Y en la obra pública ahora está pasando lo mismo. Si bien hubo un repunte, claramente lo están anunciando que hay un retroceso en inversiones, producto, bueno, de lo que estamos viviendo en materia económica y en el acuerdo que se ha llevado adelante con el Fondo Monetario, ¿no? Sergio, ¿cómo ves vos en esta construcción del mensaje o de la comunicación por parte de algunos medios en contra del sindicalismo? Siempre en mis editoriales digo, hay cámaras empresarias con empresarios corruptos, debe haber sindicatos con sindicalistas corruptos, hay cámaras, yo pertenezco a consejos profesionales con profesionales corruptos, o sea, en la humanidad tenemos gente que es corrupta y gente que no lo es. Pero cuando se instala mediáticamente que el sindicalismo está asociado a la corrupción, ¿qué respuesta le das? Sí, se generaliza mucho, y lógicamente que los medios de comunicación tienen también mucho que ver. También
yo considero que hemos perdido nosotros la batalla cultural en estos últimos años. Y es lo que tenemos que lograr desde el encuentro, es desde encontrar un factor convocante que nos lleve a la unidad que yo decía recién, pero en donde nosotros podamos proponerle a los trabajadores y a la sociedad un proyecto de país con objetivos claros, con una agenda programática que podamos debatir con el gobierno, con el sector empresario, proponiendo proyectos de ley al Parlamento, al Congreso de la Nación, y en donde llevemos ese debate a los distintos organismos, habremos dado un paso adelante en materia de lo que hoy se impone, a mi humilde entender, para la unidad real de una CGT que tiene que ser fuerte, que tiene que ser de brazos abiertos, participativa, federal y que esté a la altura de las circunstancias, con agenda, pero también con un plan de acción, lógicamente, si no se logran los objetivos en un ámbito de diálogo constructivo, ¿no? Sergio, vos me llevás a la altura de las circunstancias. ¿Qué aspectos considerás? Porque vemos ahora una CGT más crítica, pero por ciertos momentos no lo fue. Cuando decís a la altura de las circunstancias, ¿qué circunstancias están marcando que debe cambiar la CGT? Tener un proyecto claro, no solo ir por el no, que está claro, no a la reforma laboral, no a la apertura indiscriminada de las importaciones, sino también que tenemos que ser capaces de generar propuestas de debate concreto desde el movimiento obrero. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, proponer el fortalecimiento de la industria nacional con propuestas claras que nosotros decíamos y presentamos un proyecto de ley del sector ferroviario, el fortalecimiento de la industria ferroviaria, que nosotros acompañamos fuertemente la incorporación de unidades 0 kilómetros de origen chino, pero también la Argentina tiene capacidad de fabricación en la Argentina que generaría empleo, no solo ferroviario, sino también, por ejemplo, generando el fortalecimiento de la metalmecánica. Eso sería una de las propuestas en ese sentido. Propuestas para bajar el costo de la logística. El año pasado aumentó un 27% promedio el costo de la logística. ¿Por qué no somos capaces de generar propuestas, proyectos de ley de una ley federal de transporte que se articulen los distintos modos de transporte, no que sean una competencia, ¿no? Ahora, hubo un diálogo al principio con el gobierno nacional cuando asumió. Vinieron distintas situaciones, se dio el paro general hace muy pocos días atrás. A partir de ahora, ¿cómo ustedes creen que va a haber, si es que va a haber diálogo con el gobierno nacional? Desde el sector sindical, ¿eh? El diálogo tiene que existir siempre. Por ahí los rótulos que dicen, ¿qué se cree? ¿Qué se necesita? ¿Una CGT dialoguista o combativa? No. Tiene que existir siempre el diálogo constructivo sobre una mesa de debate y, lógicamente, el plan de acción cuando los objetivos no se logran. Nosotros tenemos que generar, con ese tránsito de la discusión interna y la autocrítica que tenemos que hacer, ¿no?, una CGT que tenga propuestas concretas y que tenga un plan de acción concreto en base a la obtención de los resultados. Ese yo entiendo que es el desafío. Hoy el movimiento obrero está muy disperso, si bien en la unidad en la acción la hemos logrado en el 25, que fue contundente el paro, sí, al otro día la situación siguió igual. Hoy seguimos teniendo más pobreza, seguimos teniendo despidos, y hoy debemos generar una agenda desde otro lugar que nos permita fortalecernos defendiendo los trabajadores y los jubilados, por ejemplo, y con propuestas concretas. Si se sigue manteniendo, ¿no?, toda esta escalada económica que se viene dando, que va repercutiendo en el salario, obviamente, del trabajador, de los más humildes, de los más necesitados, ¿ustedes creen que, bueno, es necesario continuar más allá del diálogo con también las cuestiones combativas por este lado? Como yo considero que tiene que haber un plan de acción. También el Consejo Directivo de la CGT ha propuesto, se ha fijado una fecha, el 22 de agosto, para generar un congreso en donde se reformule la Confederación General del Trabajo. Veremos si lo podemos lograr en ese sentido. Lo que nosotros decimos también, varios sindicatos que estamos participando de ese diálogo para llegar a ese momento, de que tenemos que encontrar 6, 7 puntos convocantes que sean la agenda del movimiento obrero por el presente, pero principalmente también hacia el futuro. Y lógicamente que eso también contempla un plan de acción de no lograr los objetivos, ¿no? Siempre en la construcción de aportar
al desarrollo del país, de aportar al desarrollo de la industria. Recién hablaron ustedes de la educación, a la mejora de la educación. Acá siempre se dice, los dirigentes solo pelean por defender los salarios. No es así. También proponemos justamente propuestas de mejoramiento de la industria, porque si no mejora nuestra industria, en el caso nuestro, la ferroviaria, ¿cómo podemos defender a nuestros trabajadores? ¿Cómo podemos aportar a la mejora de las condiciones laborales, salariales, etcétera, ¿no? Sergio, cuando desde el gobierno las señales, el discurso es otro, pero las señales son el salario como variable de ajuste. O sea, ¿qué es lo que se dice? Cuando hablamos de, cuando escuchás a un economista neoliberal, dice no hay competitividad. Uno lo ve, se hace un análisis desde el punto de vista laboral, chao, nos quieren bajar los salarios. Ya sea en dólares o, como le ocurre principalmente a los trabajadores del Estado, bueno, si la inflación es del 30%, el tope es el 15%. Y en algunos privados se está ocurriendo lo mismo. Bueno, este concepto de el salario como la principal causa de pérdida de competitividad. ¿Qué le dicen los referentes del sector gremial? Yo pondría ejemplos siempre, por eso es bueno el diálogo constructivo bajo un ejemplo claro y concreto. Sí. Vamos al proyecto ferroviario que hemos presentado. 100% de mano de obra nacional, 92% de componente argentino. Talleres María Juana, los primeros talleres emblemáticos buriascos que creó Perón de fabricación en la Argentina. Fabrican, para dar un ejemplo, un vagón de transporte de carbón para YPF. Al mismo costo realmente competitivo y de alta calidad que vagones que se están importando del exterior de origen extranjero. Nos damos cuenta claramente que la variable no es el salario, ellos cobran un salario como cobran los metalúrgicos, la metalmecánica, y realmente puede ser una muestra clara y concreta que nosotros la damos en el proyecto. Yo creo que desde esa base hay que discutir y realmente demostrarle que no es el salario el que genera el déficit en la Argentina, como hoy nos quieren hacer creer de que se achica el déficit dejando, por ejemplo, a los trabajadores de Telam sin empleo, ¿no? Bueno, justo mencionaste Telam, a ver si me está tomando esta cámara, les quiero pasar un dato. La BBC de Londres tiene 20.000 empleados, Telam 800 y despidió el 40% del plantel. La agencia EFE de España tiene 3.000 empleados. Acá, Telam, 800, ahora quedarán 400 empleados. Justo, disculpame la interrupción, pero es un dato que omití, porque tampoco hacen este ejercicio de la razonabilidad, la razonabilidad en términos relativos, el porcentaje que representa a nivel de otras agencias en el mundo. Para de alguna manera desmistificar el tema de los ñoquis, que en la época tuya pasó con Menem, que decía ramal que para, ramal que cierra, y hoy por hoy nos encontramos que se invirtió la pirámide de los costos logísticos. Hoy cuando se habla de costos logísticos, los neoliberales no dicen este tema de los costos logísticos fue culpa nuestra porque dijimos que había que cerrar los trenes. No sé si compartís esa parte. Siendo un país, mirando cualquier país desarrollado del mundo, el principal medio de transporte es el ferrocarril, por todo lo que significa. Económico, seguridad, menos pasajeros y carga. Pasajeros y carga, pero vamos a la carga. Hoy por hoy en la Argentina, como hace muchos años, no hace 2 años, hace muchos años, no superamos el 5% de transporte de carga general en la Argentina. ¿Cómo podemos llegar a ser competitivos? ¿Cómo podemos llegar a bajar la logística de transporte? ¿Cómo podemos aportar al desarrollo de las economías regionales, por ejemplo? Ahora, esto tiene que ser una política de Estado, por eso nosotros apostamos a un proyecto de ley. Porque si no nos pasa como en los 90, viene un gobierno que apuesta a otro modo de transporte, o porque el tren pierde, como se dijo allá en el tiempo, $1 millón por día, volvemos a la misma. Si queremos realmente un país con la extensión como el nuestro, que se desarrolle, es indispensable no pensar en el ferrocarril, por todo lo que esto significa, ¿no? Bueno, vamos a un tema que te cruza, yo creo que te cruza por los lados. Por un lado, por el lado dirigente gremial, y por otro lado, como por el lado del peronismo. Y la pregunta es la siguiente. Al gobierno le funcionará una oposición debilitada. Dicho de otra manera, un peronismo fraccionado. Al gobierno le funcional una CGT dividida. Dicho de otra manera, después del paro, ¿qué es lo que propone el gobierno? Vamos a negociar por sector. Entonces, trazando un paralelismo, la columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero,
¿Qué lectura le das a este escenario que marca, que trata de marcar en la agenda del gobierno? En primer lugar, que tenemos que hacer una autocrítica. Desde el movimiento obrero tenemos que ser capaces de lograr la unidad por sobre las diferencias, priorizar las coincidencias, que tiene que ser ni más ni menos que defender el empleo y defender cada una de las industrias en la cual representamos. Trazando un paralelismo con el peronismo, lo mismo. Todavía no se ha hecho una autocrítica hacia adentro de que se han perdido todas las últimas elecciones. Y eso hace falta también hacer hacia adentro un mea culpa y tratar de trabajar hacia adelante, primero debatiendo qué proyecto de país propone el peronismo el año que viene, dentro de esa interna o las PASO, lo que fuere que se tiene que desarrollar, que no se desarrolló hace años y por eso estamos como estamos, y en ese sentido que sean los mejores hombres o mujeres que tengan que elija la gente, que sean los que tengan que hacer la propuesta el año que viene y que logremos nuevamente persuadir a la mayoría de los argentinos para hacer opción de gobierno. Si no tenemos un proyecto claro de país para demostrar o ponerle a disposición a los argentinos, cometeremos los mismos errores que venimos cometiendo en los últimos años y que nos ha llevado a la derrota siempre. Es muy difícil pretender lograr un resultado diferente haciendo lo mismo. Sergio. No, pero yo quería comentarte a vos, justo en referencia a Sergio. Tal vez no lo va a decir el programa de hoy, pero Sergio Sacia es uno de los nombres que circula. No sé si por el lado de él, pero dentro del movimiento gremial es uno de los nombres que circula dentro de la CGT, en esta futura unión de la CGT. ¿Te ves como un actor principal? No te hablo como conductor principal, pero como un actor principal en el nuevo esquema de la CGT. Yo en primer lugar creo que tenemos que estar la mayoría de los gremios. Acá no tiene que haber gremios grandes y chicos, somos todos representantes de trabajadores. En segundo lugar, si ponemos nombres por sobre el proyecto, estamos equivocando nuevamente el camino. Estamos materializando las diferencias como hicimos, o institucionalizando las diferencias como hicimos allá en el tiempo. Y después, lógicamente, de materializar el proyecto que tenemos que presentarle a los trabajadores y a la sociedad, ver quiénes son los mejores hombres y mujeres para que puedan conducir el futuro o los destinos del movimiento obrero. Lógicamente que a uno como dirigente le gustaría participar en todo esto, pero estamos apostando desde la Unión Ferroviaria a la construcción de la unidad real para tener una CGT realmente fuerte y que esté, vuelvo a repetir, a la altura de las circunstancias que hoy necesita gran parte de los argentinos, ¿no? Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable ha sido. Señores, no se vayan, que tenemos la próxima entrevista con un sociólogo, realmente no te lo pierdas.